Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión que hace códigolibre.mx a través de sus plataformas digitales. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín, coordinador, director editorial de códigolibre.mx. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a la maestra María del Carmen Nava Polina. Ella es fundadora de la Asociación Civil Visión Legislativa, creada, por cierto, en el año 2009, y quien, bueno, pues integra un equipo de colaboradores para identificar cómo andan, entre otras cosas, los congresos en el país en diferentes materias. Recordemos que los diputados de diferentes partes de la República Mexicana pues buscaron nuestro voto, buscaron nuestra elección y nosotros decidimos contratarlos. Ahí están contratados en toda la República Mexicana, representando de manera local, representando de manera federal, pero al fin y al cabo son nuestros contratados. En algún momento mencionábamos por aquí que no hay que dejarlos sueltos, porque si los dejamos sueltos como ciudadanos, pues tenemos cosas tremendas, absurdas, de vergüenza, porque creen que se mandan solos. Entonces, maestra María del Carmen Nava, gracias por estar con nosotros. Qué gusto platicar con usted. Encantada, Héctor. Muchísimas gracias por invitarme a justo rebotar algunas ideas de cómo podemos ir observando el trabajo de los parlamentos en el país. Bueno, pues háblanos por favor sobre este informe 2020 de los congresos locales en pandemia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué descubrieron? Y si nos puede compartir, por favor. Sí, claro que sí. Pues de inicio, Visión Legislativa es una organización que agrupa justo investigadores independientes y la idea es poner un monitoreo en las distintas fases y facultades que llevan los congresos en el país. En este caso, durante la pandemia, se dio una revisión de qué se ha trabajado, de cómo empezaron a realizar reformas para trabajar desde la virtualidad, porque esa no era una disposición que existía en el marco constitucional, en las leyes orgánicas de los congresos locales, de tal manera que algo para poder avanzar justo en las decisiones parlamentarias era poder contar con una disposición normativa que les permitiera tomar decisiones desde la virtualidad. En ese sentido, a la fecha y lo que arroja este informe sobre congresos en COVID 2020 es que se han reformado en total 29 disposiciones de las 34 legislaturas que hay en el país. Y de esas reformas, modificaciones que se realizaron para trabajar justo desde la virtualidad, únicamente en 8 casos detectamos que habían podido visibilizar la información de los dictámenes, de las votaciones nominales, es decir, publicar justo lo que sustentan esas decisiones de reformas en congresos virtuales. Entonces, uno de los llamados en esta línea de ideas es para poder en este 2021 tener información completa para que justo pues las personas que estén interesadas en el trabajo dentro de los congresos puedan percatarse de lo que se está llevando a cabo en ellos. Y en ese sentido, incluso dado que estamos pues en año electoral, poder tener un contexto de información y saber si en el caso de las diputadas, diputados quieran llegar a reelegirse, qué es lo que han trabajado durante la legislatura. Entonces, eso engloba, digamos, uno de los objetivos de realizar este informe sobre congresos en COVID para saber qué hubo, qué se decidió, cómo, y bueno, hay otras vertientes que también se reportan en este informe. Empecemos entonces por mencionar algunas de las entidades que son ejemplo de lo que ustedes estaban buscando y otras que definitivamente, pues quién sabe dónde estaban, quién sabe qué hacían en esta pandemia. ¿Por dónde comenzamos, maestra? Pues mira, Héctor, algo que me gustaría comentar y también me parece que merece la pena recordar es que las instituciones, digo, voy a decir algo muy obvio, pero se conforman justo por personas que también
pueden, por supuesto, enfermarse, ¿no? Entonces, la premisa de poder tener una normativa para trabajar desde remoto era algo indispensable para tener una reacción inmediata, y en ese sentido se vio muy, muy gradual. De los primeros, por ejemplo, congresos que empezaron a realizar esas reformas, fue el Congreso de la Ciudad de México, fue el Congreso de San Luis Potosí, y hay incluso otros que no han realizado sus reformas, ¿no? ¿Y por qué es necesario tener estas normativas? Porque justo la idea es poder cuidar no solo a quienes toman las decisiones, sino a toda la estructura que les permite estar en condiciones de tomarlas, ¿no? Entonces, incluso se hizo desde Visión Legislativa una pregunta y distintas solicitudes de información a los congresos locales y federales para poder saber el número de personas contagiadas legisladoras por COVID y la estructura. Y nos llamó mucho la atención que en este caso únicamente 2 congresos dieron respuesta, de tal manera que incluso esa parte del derecho a saber en torno a los contagios de las personas legisladoras, que incluso pues conforman mayorías para tomar decisiones, pues es algo todavía inaccesible. Y en ese sentido sí es de relevarse, de subrayarse, que por la pandemia, y ese ha sido un llamado a nivel internacional, a nivel mundial, de que no se apague el de tener información pública de la toma de decisiones. Los legislativos es el corazón de la democracia, es el canal de la representación popular, de tal manera que es indispensable contar con información. Otra de las cosas que se detectaron es qué decidieron los congresos en torno a hacer distintas designaciones. Y en ese sentido se ubicaron justo con corte a finales de octubre, 85 procesos de designación con 844 cargos de diferentes ámbitos. ¿Qué implica ello? Incluso en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, se designaron a casi 600 personas de 84 consejos municipales de la entidad. Es decir, ¿y qué queremos justo poder completar con esta información? Que los congresos no únicamente se dedican a realizar reformas legales o presupuestales o constitucionales, sino a proveer y a poner sus facultades para generar gobernabilidad en las distintas entidades federativas. En este caso de Hidalgo fue algo muy característico que se detectó, porque insistimos, y bueno, ahí el contexto también es que faltó información sobre los procesos, cómo se decidió, cómo se puede, cómo se votó de manera personalizada por cada uno de las diputadas y diputados. Y bueno, es parte de los hallazgos que hemos reportado en este informe. Llamaba la atención, doctora, sobre el caso, por ejemplo, del Congreso del Estado de Morelos. ¿Qué hay de esto? Pues mira, hay casos bien característicos como el de Morelos, incluso como Baja California Sur. Nosotros durante el año pasado también se realizaron reportes muy concretos sobre qué ocurría con ciertas temáticas. Y perdón que me salte al de Baja California Sur, porque también es algo que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque diputados de unas bancadas y de otros empezaron a descalificar, dijeron que no tenían la representatividad y que incluso pues les quitaban su calidad de representantes populares. Y eso es algo que por supuesto en materia de constitucionalidad en el país no es factible hacer, ¿no? La descalificación, el quitarse la calidad de representantes populares, sino eso los mismos congresos incluso los pueden llegar a realizar mediante los juicios de declaración de procedencia, ¿no? De juicios políticos, en fin. En ese sentido, por ejemplo, en Baja California Sur se dio una crisis monumental, pues porque no se tenía pleno, ¿no? Unos se descalificaban a otros, llegó a la Suprema Corte y bueno, ahí se tuvo
bastante suspensión al respecto. Entonces, digo eso en cuanto a los casos también que se comentan. Otro de ellos es el caso, por ejemplo, de Nuevo León. También ahí fue algo muy importante porque nos percatamos que se habían asignado distintas facultades para proporcionar, facultades extraordinarias en materia presupuestal al gobernador. Y bueno, en este caso incluso a nivel constitucional está la disposición de no, es inconstitucional, pues no está permitido otorgar facultades extraordinarias ni siquiera en casos de emergencia como esta pandemia. De tal manera que incluso se detectaron distintas reformas con estos matices de falta de constitucionalidad, de abdicación de las facultades presupuestales en materia del Congreso local de Nuevo León, y son focos rojos que esperamos que en este 2021 no se vuelvan a repetir, ¿no? Porque al final el objetivo final de hacer este monitoreo del trabajo en los congresos es, pues uno, que las decisiones se apeguen a legalidad, a constitucionalidad, que tengan transparencia, que por la emergencia no nos tomen desprevenidos de no contar con información y sustento en la toma de decisiones. Claro. Sobre todo porque, bueno, en el 2021 hay distintas reasignaciones presupuestales y se va a ir una buena disposición de los recursos públicos en materia de la atención de la pandemia. Y es indispensable tener, pues, eso, transparencia y fiscalización en estos manejo de recursos, ¿no? Bien, eso que andaba, Paulina. Díganos, ¿dónde se puede? Hemos estado compartiendo parte del trabajo que ustedes han realizado para que aquellos interesados en el detenimiento, en el detalle de cómo están las entidades puedan identificar esto. ¿Con qué mensaje le gustaría cerrar esta conversación y sobre todo también atendiendo como una lección a lo que viene y el proceso electoral que está ahí en puerta? Pues todo este informe y los subsecuentes que se lleguen a realizar y los casos particulares que comenté, los pueden encontrar y consultar en visionlegislativa.com, y ahí el llamado en general es a poder utilizar esta información, a poder retroalimentarla, visibilizarla, porque sí nos parece que algo indispensable en términos incluso de parlamento abierto, de esa interacción de las personas desde cualquier ámbito de la sociedad con las instituciones públicas, se dé con información, se dé con exigibilidad de la aplicación en materia de derechos humanos, del derecho a saber, de poder acercar propuestas al Congreso local o al Congreso federal y que éstas sean escuchadas, y si no proceden, pues que tengan un sustento de por qué no se arroparon. En ese sentido, pues me gustaría terminar esta intervención y volviendo a agradecer la disposición y el espacio, Héctor, porque en 2021 vamos a elegir a 30 congresos locales, ¿no? O sea, 30 legislaturas. Y en el caso de la Diputación Federal también. Entonces, estaríamos hablando que va a haber una modificación de 31 de los 34 cuerpos legislativos en el país. Y sin información no hay manera de poder monitorear si hicieron un buen trabajo, si faltó o el trabajo que realizaron, si está pegado a las necesidades de las personas y de la población y de las comunidades de cada entidad federativa. De tal manera que sin información no hay manera de poder engrosar la democracia y de mejorar la calidad en la representación legislativa. Por ello, pues estamos, la comunidad desde la academia, organizaciones de sociedad civil, redes internacionales, observando cómo y qué deciden los congresos en el mundo, y eso es indispensable para nuestra calidad de vida cotidiana, ¿no? Porque aprueban aparte deuda pública, entonces los congresos, nada más. Claro, por supuesto. Maestra María del Carmen Nava Paulina, gracias por su tiempo para códigolibre.mx y seguimos de cerca sus trabajos. Hay mucho que hablar sobre este tema. Gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Saludos a todas y todos. Gracias. Hasta luego.